En este tutorial vas a descubrir cómo con unas pocas herramientas de Illustrator puedes crear una plantilla vectorial como esta totalmente editable. Al final del video tendrás tu propia base lista para diseñar. Comencemos. Lo primero a tener en cuenta es que se debe realizar toda la plantilla en modo espejo para un mejor flujo de trabajo. Voy a crear primero una línea recta con la pluma. Teniéndola seleccionada, iremos a Objeto, Repetir y Espejo. Esto hará que todo lo que hagamos al lado izquierdo se refleje en el lado derecho. Dentro del modo espejo comenzaremos con la estructura de la plantilla. Voy a hacer un rectángulo de esta manera. Esto determinará lo larga y ancha que puede quedar nuestra camiseta. ¿Ven cómo todo lo que hago se ve reflejado al lado derecho? Pues bien, este punto lo voy a bajar para dar la forma del hombro y este me servirá para hacer la manga. Voy a crear la forma del cuello agregando un punto de ancla en esta parte y bajamos este punto de borde para crear una curva la cual será la base del cuello. Desde el punto que dejamos en los hombros haremos la estructura de la manga. La pondré en esta posición donde me parece que se ve bien. Vamos a hacer unos cuantos ajustes más a las mangas y en general a toda la estructura. Esto va a mejorar la estética de la camiseta, aunque también va a ir al estilo de cada uno. El cuello lo vamos a hacer dependiendo de las referencias que hayamos tomado. En mi caso, utilicé esta camiseta clásica del Fútbol Club Barcelona. De igual manera, los detalles en el resto de la camiseta van a depender de las referencias que hayamos escogido. Haré una línea empezando en el cuello y terminando en una parte lateral de la camiseta. Utilizando la herramienta de curva voy a crear esta forma que hace falta para terminar la manga. Noten cómo utilizo los manejadores de los puntos de ancla para suavizar esas curvas. Tengan en cuenta que todas las partes que estoy creando probablemente les vaya haciendo pequeños ajustes a medida que vayamos avanzando. En la parte inferior haremos lo mismo, utilizaremos la referencia y con la herramienta de curva voy a ajustar esa línea. Voy a crear una línea justo en medio, me ayudará más adelante a dividir los objetos del frente y tomar la forma de la camiseta del Barça. La línea base que hice anteriormente la subiremos un poco y la duplico para crear la parte de la espalda. Voy a realizar este mismo paso en las mangas, dándole una curva en su base y también crearé otra línea para hacer la parte interior. Y para terminar con la base de la plantilla, daré unos últimos ajustes. Y así quedaría la base inicial de esta camiseta.
Lo siguiente será colocar algunos detalles en el trazo de la plantilla. Para esto voy a utilizar la herramienta de anchura que nos ayudará a darle un poco más de distorsión a los trazos y así hacer que se vea un poco más original. Esta herramienta te permitirá modificar el ancho en diferentes partes del trazo. Por ejemplo, aquí me interesa que esas líneas terminen en punta, así que voy a hacer el trazo más delgado en estas partes. Haré lo mismo en todo el trazo para que la línea se vea más gruesa en diferentes partes. Este contraste de línea hará que se vea mucho más interesante. El siguiente paso es crear las sombras. Las haremos de una manera muy sencilla, ya que la herramienta de espejo nos facilita el trabajo. Selecciono la herramienta de pluma y puedes ir viendo tu referente para determinar dónde quedan bien. En este caso voy a hacer de cuenta que el punto de luz está en la parte superior. Voy a dibujar el primer objeto y le pondré un color negro con la opacidad en 50%. Esto hará que los objetos simulen bien la sombra en cada cambio de color que hagamos. Y este proceso lo haremos en el resto de sombras. El siguiente paso serán las costuras. Estas, al igual que las otras técnicas, es bastante sencilla. Primero nos situamos donde queremos crear la costura. Seleccionamos el trazo que esté más cerca para que nos sirva de guía y lo llevamos a la posición que creamos conveniente. Seleccionamos la línea que queremos convertir en costura y en el panel de trazo lo dejaremos con esta configuración. Teniendo seleccionado el nuevo trazo, con el cuentagotas más Alt daremos clic sobre la primera costura que hicimos. Así todos los nuevos trazos que hagamos van a copiar las características del anterior. Y listo, una vez terminado saldremos del modo espejo. Lo seleccionamos y expandimos. Esto lo haremos 2 veces para luego desagrupar. Desagrupamos de nuevo. Sacamos de la máscara de recorte y esos mismos pasos los haremos en la parte reflejada. Ahora lo que haremos es organizar nuestro diseño por capas. Lo haremos de la siguiente manera. Creamos una capa y a esta le daremos el nombre de Stroke. Creamos otra capa debajo de la anterior con el nombre de Seams. Allí irán las costuras. Seleccionamos todas las costuras. Copiamos, borramos y pegamos con Control F en la capa de Seams que creamos. Creamos otra capa debajo de Seams, pero ahora con el nombre de Shadow. Y haremos el proceso anterior, pero esta vez seleccionando todas las sombras. Ya en este punto podemos organizar detalles del diseño, como por ejemplo las sombras. Las moveré un poco para perder la simetría y así se vea más natural. Lo que haré ahora es darle color a todas las piezas de la plantilla. Iremos a la capa de Stroke y seleccionamos todo lo que hay dentro. Copiamos y ocultamos. Creamos una capa que irá de última en la fila con el nombre de color o diseño. Acá pegaremos con Control F los trazos que copiamos y a estos les daremos unificar, creando una figura nueva. Creamos un cuadro de cualquier color y lo enviamos a la parte de atrás. Seleccionamos todo y damos dividir. Desagrupamos y ahora ya tenemos las piezas por separado que nos permitirá darle color. Con la ayuda del cuentagotas voy a pintar los objetos basándome en las referencias que tengo.
Para terminar pondré estos escudos que tenía vectorizados previamente. Recuerden colocar estos elementos siempre en la capa de color. Y listo, así tenemos una plantilla fácil de crear y de personalizar. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas del próximo video, en el cual te explicaré cómo hacer la pantaloneta de esta plantilla. Además te daré el código para que puedas descargarla totalmente gratis.